tiempo siempre hay algo que prevalece, y es la soberanía de nuestro Señor Jesucristo, una palabra, donde Él le da prioridad, principal importancia, porque ese es el centro. Y vamos a ver, en el capítulo dice, algo, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Hay un interés especial en Pablo ahí, para que no olvidemos, para que no dejemos de lado los dones espirituales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios Él tiene cuidado, Él nos deja esas instrucciones, es como herramienta para el ministerio. Los dones son las herramientas que Dios nos ha dado para nosotros trabajar en este ministerio del Evangelio, para la enseñanza, para la formación, para la educación de los demás, para la dirección y sobre todo para conocer la palabra de Dios, pero también para instruir a otros. Y dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y dice, sabéis, aquí viene algo que sucedía. Dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, fíjense que él está hablando algo ahí, donde estaba llevándole a esos ídolos y quiere que ahora nosotros entremos en una condición espiritual más conocedora de la palabra, más conocedores de la palabra y que podamos entender y comprenderla mejor cada día. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Se está dando una situación y una respuesta a algo que se daba. Primero le dice, cuando eran gentiles, dice que llevaban como ¿a quién? A ídolos mudos. Existía la idolatría. Caminaban el pueblo hacia imágenes, hacia lugares de adoración diferentes, donde se le prestaba atención a cosas innecesarias, a ídolos. Y por eso él habla que solamente hay un Dios y es el único, y a través del Espíritu Santo, ya Jesús dice por eso, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatemas a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, todas esas cosas que él está contestando en este momento, si aquellos unos y otros que había, a veces personas que tenían hasta poderes, hasta mucha ciencia, mucho conocimiento, pero ejercían sin la sabiduría de Dios. Y él está diciendo, Pablo le está diciendo en este momento, tengan discernimiento para que puedan diferenciar entre el espíritu que le habla, el espíritu del bien y el Espíritu Santo, el espíritu del mundo y el Espíritu de Dios. Y le dice, esas personas que no están reconociendo a Cristo como su Señor y Salvador, no le crean, no es lo correcto. Son ídolos y no es correcto. Dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Y aquí entra en el versículo 4, en la diversidad, en la variedad, en la diferente clase y tipo manifestación de los dones. Pero antes, todo lo que hizo en esos primeros tres versículos fue contestar una condición que le estaban preguntando y una respuesta que se estaban dando. Y él estaba dando respuesta y había un intercambio de cartas que le mandaba y él le contestaba. Y él estaba viendo problemas que se estaban dando en ese entonces. Hoy en día tenemos muchos problemas. Sí, dígame. En esos tiempos asistían muchos los que eran los adivinadores, que era que llamaban los reyes para que le adivinaran los sueños y le adivinaran, le dijeran lo que ellos querían escuchar.
Sí. Entonces, por eso que ellos decían, tengan en cuenta que solamente a través del Espíritu Santo, a través de Jesucristo, es que viene el Espíritu Santo. Entonces, pues que tenían que diferenciar cuando era de adivinación o era del Espíritu Santo, que fue cuando ya vino Jesucristo y nos dejó el Espíritu Santo. Como pasó con Ana, que Elí pensaba que estaba borracha, y era el Espíritu Santo que estaba sobre ella. Entonces, muchas veces pasa que nosotros vemos una persona que tiene el Espíritu Santo y pensamos que es otra cosa. Entonces, si nosotros blasfemamos, dice que lo único que no debemos hacer como cristianos es blasfemar contra el Espíritu Santo. Tenemos que estar bien claro y reconocer cuando es obra del Espíritu Santo y no de otros espíritus. Exacto. O sea que no es eso. Por eso esa diferencia, ¿qué espíritu me está hablando? Si es el espíritu del mundo, el espíritu de Satanás, el espíritu de confusión o de engaño, o es el espíritu de Dios. Entonces él dice bien claro la forma como lo hace. Porque en otro tiempo, él dice, cuando habla de otro tiempo, era cuando ese pueblo era conducido por todos esos, entre comillas, sabios, adivinadores, como dice la hermana, curioso, pero que Pablo le dice, tengan cuidado, de Jesús es el Señor. Y ahora aquí viene a decirnos, hablando del Espíritu Santo, dice, y de los dones, dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerio, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todo es el mismo. Pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Para provecho, el Espíritu Santo, la manifestación del Espíritu Santo para provecho. Para provecho nuestro, para provecho del ministerio, para provecho del pueblo de Dios, de la iglesia, hermano de Dios. Aquí es un punto clave cuando dijo para provecho, porque realmente los dones son para provecho de la iglesia, no es para provecho de los de afuera. Entonces es como cuando sobre la mesa, porque hay iglesias que dicen, no, eso era para los apóstoles, eso fue en la época que Jesús andaba en la tierra. Hay iglesias que dicen eso y se están perdiendo de un buen provecho. Eso, por eso decía en principio, que es como una herramienta que Dios ha puesto al pueblo de Dios para el crecimiento de la manifestación y de ayuda mutua, ayudando unos a otros, ¿verdad? Porque en este dado del Espíritu, palabra, mire, y aquí habla y trata unos cuantos formas de manifestación del Espíritu Santo, pero el mismo Espíritu. Y dice en el versículo 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, cuando usted tiene el Espíritu Santo, tenemos el Espíritu Santo, fuimos sellados con el Espíritu Santo, con su presencia, entonces Él se puede manifestar de diferente manera. El mismo Espíritu se manifestó en un momento en forma de paloma que vino sobre Jesús, sobre lengua de fuego, sobre llama, fuego, en la salsa, Dios se manifestó con la salsa también. Hay muchas formas, pero la manifestación. Y aquí, también en nosotros mismos, nos da diferentes formas de manifestación. Y aquí dice en el versículo 7, pero a cada uno es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu. A uno le da la sabiduría de Dios para poder saber aplicar ese mismo Espíritu de ciencia. Podemos hacer distinción entre Espíritu de sabiduría, ¿verdad? Y Espíritu de ciencia. Usted puede tener conocimiento, manifestación, tener ciencia de la palabra, conocimiento de la palabra, saber quién es Dios y quién es Cristo.
sabemos cómo enseñarlo, cómo aplicarlo o cómo manifestarlo, porque nos falta la sabiduría de Dios. ¿Ven? Es como que el médico ponga en el recibo de trabajo en su mano, el director pone un bisturí, pero él no tiene la práctica o el conocimiento para saber aplicar cómo debe usar el bisturí para hacer una cirugía. Y a veces hay ciencia, personas que tienen tanta ciencia que pueden manifestar hasta algo sobrenatural, hasta hacer obras y cosas y manifestar milagros y situaciones y cosas, pero no tienen la sabiduría necesaria. Por eso él inicia con la sabiduría y la ciencia, porque debemos conocer de Dios siempre, ¿verdad? Conocerlo. ¿Por qué? Porque cuando le conocemos mejor, podemos saber qué le agrada a él de nosotros y qué pide de nosotros. Y entonces tenemos la sabiduría para saber cómo actuar. Porque muchas personas tienen el conocimiento y tienen ciencia, pero no aplican eso que quieren. Es como al mecánico que se le da una caja de herramientas y la tiene guardada, pero la tiene con llave. O no sabe en el momento de usarla cómo va a usarla. La primera vez que a mí me tocó manejar un osciloscopio, me encontré eso como una cosa de otro mundo. No lo encontraba ni pie ni cabeza. Y a medida que fui conociendo cómo se manejaba el osciloscopio, empecé a cogerle cariño, a amarlo más y a buscarlo más. Y ya lo quería usar para todo. Eso pasa en la aplicación y en la sabiduría. Seguimos con la a otra palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro, fíjense, algo tan importante. ¿Qué dice ahí? Fe. Fe. La fe viene siendo el resultado de que ya yo conozco quién es Jesús, lo que hizo Jesús por mí. ¿Dónde está Él? ¿Qué pide y qué quiere? Y yo tengo la fe para saber si actúo de acuerdo a eso, voy a obtener lo que está. Que sus promesas son firmes, que sus promesas no fallan, que sus promesas son fieles. Sabiduría, ciencia, fe, lo dice el Señor. Por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidades por el mismo Espíritu. A otro, el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad de lenguas y a otro interpretación de lengua. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo espíritu. A otro diverso género de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Tal vez uno le dé una capacidad o una forma, pero a otro le da una manifestación. No todo el cuerpo puede hacer lo mismo. Si todo el cuerpo fuera boca, todos nada más masticaríamos, pero no habría quien oyera, quien viera, quien caminara. El cuerpo necesita de dos. Así como el cuerpo necesita los diferentes manifestaciones, así en el cuerpo de Cristo, en el cuerpo de la iglesia. Díganme. Sí, en eso de la fe, yo he visto personas, amado, todos tenemos fe, porque somos salvos por la fe. Y estamos por la fe en el Señor. Pero hay personas que tienen el don de fe, hermano, que van más allá de lo que quizás pueda ser un cristiano regular. Y eso es porque Dios le imparte esa medida de fe para, un ejemplo, para poder orar por los enfermos se necesita fe. O sea, son dos dones que trabajan juntos. Y yo pienso que el don de sanidad opera de acuerdo a la necesidad.
O sea, hay una necesidad y entonces ese don de sanidad se mueve a favor de esa persona, pienso yo. Aunque lo digo porque no todos son sanos. Y es un don que Dios da para orar por los enfermos. Sí, recuerden que la importancia de la fe es tal que ella nos mantiene firmes, nos da la fortaleza para no fallar, nos da la confianza para caminar. Es más, ¿cuál fue la única petición de Jesús cuando el diablo dijo Jesús, el diablo te ha pedido para zarandearte como manojo de trigo, pero una cosa he pedido? ¿Cuál fue? Que su fe no le fallara. O sea que puede pasar. Puede pasar. Si podemos decrecer en la fe, el enemigo diario encontramos a alguien que quiere que nuestra fe falle. ¿Cómo lo intenta? ¿Cómo lo hace? Poniendo duda en nuestra forma de fe. Es más, a veces usted comete un ligero error y el enemigo viene a atacar. Que tú eres esto, tú eres aquello, o no puedes. Decía Rodrigo que cuando el diablo fue a un señor, a Lutero de eso, y en un momento que falló, decía en un comentario que el diablo le dijo, tú eres el mismo pecador, tú no puedes, tú esto, aquello. Y él le contestó con 1 Juan 9. Pero fieles puso él perdona todo el pecado y toda pecado. Es la palabra que él le contestó. Entonces, cuando el enemigo quiere traerte una duda, tú le contestas, te dice, tiene la seguridad de la palabra. La fe no solamente puede fallar, puede decrecer. Mucha gente descrece su fe cuando pide algo milagro y no reconoce que Dios no tiene, no es un siervo, un esclavo o un instrumento de otra mano para hacer lo que yo quiero y lo que yo le pida. Dios sabe más allá lo que puede darme y lo que me conviene o no me conviene. Y tal vez lo que me conviene no es lo que yo pido. Y muchas veces hay peticiones que no las obtenemos. Y ahí comienza el enemigo, el amigo, vístese como se vista, a decir, no, tú ven, y quiere que dudemos del Señor o dudemos de la fe. Hermana David, quería decir. Una pregunta, hermano Enrique. No sé si es que la otra vez entendí yo mal o fue que no se supo explicar usted bien. Está hablando de los dones espirituales, ¿verdad? Sí. En los ministerios que están ahí, los dones, habla del don de lengua, ¿verdad? Y de la interpretación de lengua, son dos que tienen que ir de la mano. Cierto. La otra vez yo entendí como que no era muy importante, pero aquí está hablando, yo lo entiendo de otra manera, que el cuerpo tiene diferentes miembros, pero todos tienen una diferente función, pero todos son importantes, ¿verdad? Entonces yo quiero que usted me aclare ese punto. Más adelante vamos a ver un poquito más donde Pablo lo aclara eso. Dice deseado, cuando dice deseado, me retorne. Por ejemplo, él dice, lo vamos a ver un poquito más adelante en el desarrollo del estudio, pero le puedo adelantar que él dice que hay dones, por ejemplo, que tienen una función, que no tienen la importancia. Por ejemplo, el don de lengua ya no tiene la importancia porque eso es, fíjese, el que habla lengua, lo que está es, ¿qué dice la palabra? ¿Qué no dice la palabra? ¿Ustedes leyeron el capítulo completo? ¿Qué dice? ¿A quién habla? ¿A quién habla? Y el que tiene, por ejemplo, profecía, edificar la iglesia. ¿me entiendes? Mira la diferencia. Ya es algo para ti. Por eso dice Pablo, yo prefiero hablar algo natural. Dos palabras en un idioma. Y no estar en diferentes lenguas. Que va a edificar. Ahora, ¿a quién le da Pablo más importancia ahí? ¿A dónde, por ejemplo, la profecía? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la profecía? ¿Qué es lo que hace usted cuando usted profetiza? O algo, ¿ven?
edifica la iglesia. Entonces, por eso es más importante que algo personal suyo, que si no le interpreta a otro. Ahora, ¿cuándo es importante el don de lengua? Cuando alguien Lo interpreta. y hay alguien que lo interpreta. Y si no es así, dice, no, cállese. Exactamente. Así mismo lo dice Pablo, ¿verdad? No, en la iglesia. Cuando habla de la iglesia, mejor cállese. Es importante, no es que no sea importante, es que hay cosas más importantes Hay prioridades. hoy, que es edificar la iglesia. Hermana, Yo le podría contestar de esta manera. El cuerpo humano tiene muchos órganos, pero hay órganos que son vitales para el cuerpo. El cuerpo puede seguir funcionando sin algunos órganos. De igual manera, son los dones. Si hablamos lengua, pero no se está interpretando lo que se está hablando, no edifica al cuerpo. Entonces, por eso es la importancia de eso. No es que no es importante, simplemente eso. Entonces, quería hablar con relación a lo de la fe, porque ahora nos echamos para otro tema. Cuando la pastora hablaba de la fe, decía que por qué unas personas no se sanan y otras sí. Yo creo que esa respuesta solamente la tiene Dios. Pero hay un pero. La fe también, todos los dones van acompañados, yo digo que de fe. Porque si yo tengo el don, por ejemplo, de ciencia, pero yo no creo que yo tengo ese don, aunque Dios me lo haya dado, porque Dios es que lo da, y yo no lo uso, ese don no se va a manifestar, porque yo no estoy creyendo que lo tengo. Entonces, todos tenemos que, el don que tengamos, que Dios nos dé, tenemos que tener fe de que tenemos ese don y ponerlo a producir. Porque si no lo ponemos a producir, ese don se muere. Y entonces, pero tenemos que creerlo, primeramente, que nosotros tenemos ese don, que Dios nos ha dado ese don. amén. Recuérdese algo, que usted no puede dudar de esto, porque usted tiene algo. Y es que usted tiene, dije, que fue sellado con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo reparte como Él quiere, dice la palabra que leímos. Por lo tanto, lo que usted ahora, hay algo que ayuda mucho los dones, y es pedirlo. Y Pablo dice que lo pidan. Y habla también que pidan que los mejores dones. Cuando dice los mejores dones, es aquellos que edifican a la iglesia, que ayudan al cuerpo y que están mejor. ¿Entiendes? Es importante eso. Hermana iba a decir algo. Sí, hay una parte importante cuando leemos la palabra que dice, no ignores. O sea, nos estáis diciendo que si no escudriñamos y no sabemos conocer cada don, somos ignorantes. Y cuando usted ignora una cosa, usted no la puede manejar. Ahora, yo hablo de mi experiencia. Yo no hablo porque alguien me contó. Algo que yo viví y algo que yo vi, mis ojos. Dice la Biblia que de todo lo que yo vea, oiga y hable, voy a dar cuenta, ¿verdad? Lo vivimos en nuestra hija. Una cosa, la pastora cuando hablaba, una cosa es un milagro y otra cosa es una sanidad. Ahí lo dice clarito, don de sanidad y don de... Ahora, ¿qué es un don de sanidad? Eso es bueno explicarlo y desglosarlo. Un don de sanidad es cuando usted ora por alguien y paulatinamente se va sanando. Pero el don de milagro es una cosa que se efectúa en el acto. Mi hija no tenía hígado. Eso está escrito en el hospital de Orlando. El doctor me dijo, no tiene hígado, no sabemos qué hacer. Sentados tomando un café, porque mi sobrino nos dice, salgan porque uno se desorienta. Habían muerto 2, los otros chicos no aparecían. Y sentados en esa mesa, un profeta, no lo voy a hablar, no, es muy conocido en el mundo, llama al teléfono nuestro y le dice, dile a Marta, él no me conoce. ¿Cómo lo supo que yo me llamaba Marta? Que estoy poniendo un hígado en su hija Raquel. Ella no conoce a Raquel. Nunca la ha visto. Ahora, ¿cómo se llama eso? Salimos, nos tomamos el café, la gente paraba porque caminábamos llorando, llegamos al hospital porque el médico todos los días nos decía, de hoy no pasa, ¿verdad? ¿Y qué hicimos nosotros? Creerle, porque uno dice, tengo fe. No, yo le creí al Señor y descansamos en Él. Al otro día el hombre dice, si mañana yo no la vuelvo a abrir para limpiarla, porque le produjo una septicemia, ella muere. Y había mucha gente reunida. Ellos pasaron corriendo con ella. Cuando él regresa, ese doctor está todavía en el Orlando Regional, es un cristiano, judío cristiano.
Él dice, vino blanco como esa pantalla. Y él solamente veía tanta gente y dijo, ¿quiénes son los padres de Raquel? Si había una multitud. Y dice, Raquel tiene un hígado nuevo. ¿Cómo se llama eso? Milagro. Milagro. Yo he visto vomitar, yo, Marta Gil, con estos ojos que voy a dar cuenta al Señor, yo he visto vomitar a una mujer el tamaño de un hígado de vaca. Eso se lo vi yo y fue sana en el acto. Y tenemos muchos ministros. Un Gigi Ávila, yo vi milagros en él Hay muchos así. dones, hay dones de milagro. Claro. Hay Y, muchos de y milagro. funcionan. Y hay también de sanidad. Total. Nosotros lo hemos vivido. Milagro es una cosa y sanidad es otra cosa. Son totalmente diferentes. Eso es Igual totalmente que el don de sanidad, nosotros hemos visto milagros. Exacto, sí existen. Mi esposa y yo conocemos una familia que lo desahuciaron con el SIDA, ¿verdad? Lo mandaron, ya no había, después de todo el tratamiento, y dijo los dos, la pareja, el esposo y la esposa. Y cuando el médico le dijo, no hay nada que hacer, y ya estaban así, perdiendo todo, lo llamamos, fue donde la iglesia, oramos ahí sentados por ahí, cuando oramos, y le digo, váyanse ahora a hacer la prueba. Fueron allá a Santo Domingo, de Guaná a Santo Domingo, se hicieron la prueba sana, completamente. Claro. Dijo, no hay nada, ¿qué pasó? No hay nada. ¿Sanidad? El Señor nos sanó. Eso se llama milagro. Hoy en día adorando y son parte de la adoración de nuestra iglesia aquí en Santo Domingo. Y la familia entera. 2 personas médicamente con todo el resultado. Y así hay muchos dones y muchos milagros y mucha dedicación. Quien después nos llama, y cuando me llama contento y feliz desde allá de la capilla, me dice, el médico nos dijo que no tenemos nada. Se la mandó a hacer, fue tan dudosa, estuvo la doctora tan asombrada que cogió, le dijo, la llevó, la agarró de la mano a los dos. Y fue ella personalmente a observar cuando le sacara la prueba, le sacara la sangre y lo viera. ¿Por qué? Porque está. Mira, hay 3 cosas importantes que Pablo dice que no quiere que ignoremos. Que no ignoremos. Quiero Sí. algo sobre la pastora cuando hablaban de los dones. La Biblia dice que si no hay interpretación, no se debe hacer en público. Pero también dice que oramos con gemidos indecibles. ¿Cuáles son esos gemidos indecibles? Lenguas. Y usted solo ya. Y usted a veces habla en lengua y no sabe porque dice que el Espíritu, Él es el que clama. Porque ya mis palabras, nosotros le decimos, ¿qué le vamos a decir al Señor? Y orábamos en lenguas, calladitos allá. Y eso funciona para mí hasta hoy. Recuerde que en ningún momento le hemos quitado importancia, Pablo le está dando prioridad, mejor. Y él dice que hay mejores cosas. Y, ¿me entiendes? Eso es la verdad. Y hay que interpretar. Pero no que olvidemos, miren los dones. Pablo en su carta decía 3 cosas. 3 cosas que no quiere que los cristianos ignoren. Primero, que no sean ignorantes del plan de Dios para su pueblo. ¿Cuál es la segunda? La segunda que he visto y es querido David. Segundo, que no ignoren los dones espirituales. No debemos ignorar los dones espirituales. Y Pablo en su carta eso lo describe bien claro. Y la tercera, finalmente, que no sean ignorantes acerca de la segunda venida de Jesús y el estado eterno. Nuestra condición y nuestra futura vida eterna. Por tanto, eso es claro. Lo que habla de los dones recuerden importancia, prioridad. Ahora mismo, Pablo, si yo dijera, bueno, yo sé que Dios es poderoso y que puede hacer el milagro más grande cuando pueda, cuando quiera, y que puede sanar cada momento, pero no es el milagro que debemos, o le vamos a decir, los dones que debemos ejercer por encima del don, para mí, y por lo que he visto que escribe Pablo también,
por encima del don de hacer milagros o de sanidad, está el don de servicio o el don de sabiduría, la ciencia o de profecía, porque la profecía va acompañada de mensaje para el pueblo y también de enseñanza de la palabra, porque a veces la profecía es para mí la palabra. Recuerdo una persona que decía, Dios no me sabe. Ella dio el testimonio, pues. Yo quiero que me hable. Yo quiero que me hable y no sabe. Dice, pero Dios no me habla. Y va una persona que no sabe que eso, ella no ha dicho eso es sus oraciones. En sus oraciones, viene un hermano, dice, hermana, él no le dijo, Dios dice, hermana, Dios le habla a través de su palabra, lea la Biblia. ¿Quién le dijo? Pero eso se lo está diciendo a los 2 días cuando se reúnen, que no ha hablado con nadie y no le ha dicho qué es lo que está pidiendo. ¿Me entiendes? Es una forma de profecía, de hablar con la palabra y de profetizar. La persona inmediatamente tuvo la conciencia de darse cuenta, yo no lo había visto a usted ni le había contado nada. Y yo toda la semana yo lo estoy pidiendo de hacer. Porque tenía la duda de que Dios no me hablaba. Hermano, Dios le habla a través de su palabra. Lea la Biblia. La respuesta fue correcta. Es una profecía y una enseñanza. ¿Por qué podemos hacer eso? Dice la Biblia que en los posteriores tiempos, los jóvenes, estudiarán programación, harán, profetizarán y todas esas cosas. ¿Por qué? En los posteriores tiempos, ¿por qué? Por lo que Jesús le dijo a los discípulos, no se muevan de aquí hasta que no reciban poder, hasta que no venga el Consolador. Tenemos el Espíritu Santo, el cual nos capacita para servir, para edificar a otro. Esa es la finalidad principal, esparcir el reino de los cielos y enseñar. No tenemos duda de eso. Todos los dones. Seguimos más adelante, nos dice, a otro le hace milagro, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu. Mire por ejemplo, el discernimiento de espíritu es tan importante que las personas por falta de discernimiento se dejan confundir. Comete muchos errores. Cometen errores porque le viene y le habla un espíritu cualquiera. ¿Qué quiso hacer el diablo con Jesús? Pero delante de él, es necesario que yo vaya a Jerusalén y morir. Le dice, hey, maestro, no permita que eso te suceda. Pero el discernimiento de Jesús, que era Dios, se da cuenta que la expresión no era de Pedro, ni era de su padre. ¿Y cómo le dijo? Mirando a Pedro, no le dijo Pedro, sino a Satanás, apártate de mí. O cuando no pones tu vista en la cosa de Dios, sino en la del mundo. Pero en ese mensaje fue a Pedro, pero él vio que quien estaba poniendo discernimiento de espíritu nos da para saber cuándo las cosas son verdaderas, cuándo son falsas, cuándo vienen de Dios o vienen del mundo. Es importante tener ese discernimiento y no debemos fallar. Es más importante que muchas cosas que Dios hace un milagro o una sanidad, porque Dios es el que sana y va a sanar. Y Él sana conforme a su propósito. ¿Cierto? ¿Alguna otra pregunta? Seguimos. ¿Qué versículo? El hermano iba a voy ahora. No sé ni cómo empezar. La hermana Marta ahorita dijo algo que estremeció todo mi cuerpo. Aquí tengo pruebas contundentes, pues.
cuando yo estaba pequeñito, yo le decía a mi mamá, mamá, yo no entiendo matemáticas, no entiendo lenguaje, no entiendo nada y a mí no se me graba nada. Y entonces mi mamá me decía, hijo, pero pídele a Dios que te abra el entendimiento. Y yo le decía, mamá, pero estoy cansado de pedirle a Dios. Y volví a salir raspado en el examen. Me volvieron a quebrar. Y ella me hizo acordar ahorita que mi mamá me dijo, hijo, pide con fe. Si no pides con fe, no se te van a conceder nada. Eso hace 50 años. Esto tiene lo que les quiero mostrar, el ejemplo que les quiero mostrar, lo que me pasó no hace mucho. Me disculpa, pastor, que me extienda un poquito. Esto pasó exactamente el lunes 30 de septiembre. Ahí tiene la fecha, hermana, arriba. Lunes 30 de septiembre. Y aquí están las fotos donde yo estoy hospitalizado, donde me hicieron una radiografía, me hicieron un estudio completo. El 30 de septiembre yo estaba jugando softball. Me encanta el softball, es mi pasión. Desde niñito lo he practicado. Y los pitchers de nosotros, los lanzadores, no fueron. Y por la emergencia que teníamos, la falla, me tocó lanzar a mí. Ahorita los mayores de 50 años están lanzando con una careta puesta. Entonces yo fui a lanzar. Y resulta que hubo un bateador en el que me enfrenté. Bateó una línea tan fuerte, pero tan fuerte, que no me dio tiempo de meter los brazos, ni el guante, ni nada. La bola impactó tan rápido en el pecho que eso me dejó. Cuando me desperté estaba en el hospital de Hollywood. Perdón, el que está en Pembroke. No recuerdo cómo que se llama. Es, en el Memoria. Allí estaba. Estaba hospitalizado. Bueno, me da pena levantarme, pero ahí estaba hospitalizado. Cuando me desperté, veo mis compañeros de equipo que están alrededor de mi cama y veo a mi hermano llorando. Y yo, ¿qué pasó? Y él me dice, chamo, yo pensé que no te ibas a despertar. Y digo, ¿pero qué pasó? No, ya viene la doctora. Ya me habían hecho unos exámenes y yo inconsciente todavía. Cuando la doctora llega, me dice, señor Humberto, lo tenemos que trasladar al hospital Johnson, el hospital del corazón. Digo, doctora, pero ¿y eso por qué? Si yo me siento bien. Y me dice, no, usted tiene una herida en el corazón. Y yo, pero Dios mío, pero no puede ser, pero si yo no tengo nada, yo me siento bien. Mire, yo me puedo levantar, no se levante. Que usted no sabe la gravedad que tiene. Usted tiene, mira, estoy temblando. Usted tiene una herida en el corazón y eso es muy peligroso. Y yo le digo, doctora, ¿pero qué tan peligroso es? Ella me dice, una herida en el corazón. Y yo, no puede ser. Entonces sacaron a todos mis compañeros, mis hermanos de allí, los sacaron a todos de la sala y me dice, necesitamos que usted firme aquí para trasladarlo de inmediato, porque estás grave. Y yo cierro los ojos y digo, Dios mío, ya me toca partir, dije yo. Sí, hasta aquí llegué, dije yo, hasta aquí llegué. Bueno, entonces la doctora me dice, necesitamos que firmes aquí para hacerte el traslado, con urgencia. Y yo, ok, doctora, yo voy a firmar. Firmé, mi hermano me dice, firma. Yo firmé todo eso. En lo que todos salen, que yo me quedo solo, yo me acordé de esa expresión de su madre. De esa expresión de mi mamá. Fue algo así como automático, que yo la sentí al lado mío, que me decía, hijo, pide con fe. Yo me levanté, cerré la cortina y me volví a acostar. Me acosté, cerré mis ojos y dije, Dios mío. Sí. Dios mío, no, yo no me quiero ir todavía. Mis hijos me hacen mucha falta. Y ahí comencé a orar y a orar y a orar. Llegamos, me trasladaron. En lo que llegamos allá me hicieron otra radiografía
Y el médico me dice, oye, amiguito, usted está mal, me dice. Usted está mal, ¿oye? Digo, doctor, pero si yo no tengo nada. Yo no tengo... No, vale. Pero vamos el pelotazo que te dieron fue tan fuerte que te movió el corazón. Y yo decía, no puede ser. No puede ser, porque es que yo no tengo nada. Te pusimos un lavado. Ahorita viene una enfermera que te va a poner unos aparatos para limpiarte todo y asegurarnos. Vamos a hacer otro estudio para ver si realmente tienes esa herida. En el segundo estudio se ve la herida, dijo él. Pero como este es el mejor hospital y aquí están los mejores especialistas, vamos a hacerte una tercera para ver realmente lo que tienes. Ok, te voy a dejar solo para que ores, me dice. Yo creo que ahí fue donde me entregué por completo y yo creo que por primera vez oré con fe. Eso fue, ya eran las 12:47 de la madrugada. Yo entré al hospital de Hollywood a las 11 de la mañana. A las 3 de la madrugada llegó el doctor. Yo no había pegado los ojos, yo no había cerrado mis ojos. Yo veía que la cortina que ratito se abría, se volvía a abrir, en los dos brazos. Puya y puya. ¿Cuándo irá a venir ese doctor? Cuando esa cortina se abrió, que entró el doctor, bueno, yo creo que yo vi a Cristo allí. Porque el hombre lo primero que me dijo, ¿estás despierto? Te vine a regalar una sonrisa. Tu corazón no tiene nada y estás completamente sano. Sí. Sí. Y una de las cosas que pedían, como dijo, aumenta nuestra fe. Aumenta nuestra fe. Eso no podemos dejar. Retiramos versículo 10. Tenemos versículo 10, dice, repetimos, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lengua y a otro interpretación de lengua. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Como él quiere. No es una voluntad nuestra. Es la voluntad dice, porque el versículo 12 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, o a todos, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Vamos a dejarlos ahí, porque y vamos a continuar en el versículo 14. Por eso le decía algunas de las cosas que Pablo dice, no ignoré, y ahí no habla de tres cosas, ¿verdad? Y una de ellas es los dones. Son importantes, no lo ignoramos. El cristiano, el creyente no puede ignorar los dones con el tema. Y son 3 capítulos que le dedicó Pablo a los dones. Tanto el 12, el 13 y el 14. Se lo dedica completo. Y en Romano no habla. Sí, en Romano, Efesios, todo eso no habla de los dones. Pero en esta carta explicativa, normativa, que va enseñando a un pueblo que tenía muchas confusiones, está basada. Por lo tanto, yo les recomiendo que lean los 3 capítulos completos, los 3 capítulos, el 12, el 13 y el 14. Exacto, para comunicar. Y otra cosa importante, y es, vaya, yo, como ya voy a otra Biblia, donde me voy a ir mismo a los capítulos que citan. Por ejemplo, cuando él me dice acá que vaya a Romanos, la referencia, yo me voy, por ejemplo, a Romanos 11:25. Voy a encontrar también una claridad y una explicación de esto. Ahí mismo, 1 Corintios 12:1, pero también manda 1 Tesalonicenses 4:13. Para completar el estudio de una forma correcta, no deje de irse a 1 Tesalonicenses 4:13, a 1 Corintios 12:1 cuando lo ves, que va también a Romanos 11:25 y vas a tener mejor. ¿Cuál es más punto? Y así podemos ir viendo todos los puntos, no por uno. Recuerden, la referencia a la misma Biblia
le da una experiencia que ustedes van a ir a otra lectura. La seguimos y vamos a tener el estudio completo y vamos a entenderlo. Y de ese estudio que ustedes van a hacer, les pido que por favor, siempre cuando vayan a abrir su Biblia, cuando vayan, pídale al Espíritu Santo, al Padre Celestial, a Cristo Jesús, que le abra la mente, su entendimiento, su conocimiento y que le hable para ustedes poder entender mejor. Bendiciones a todos mis hermanos. Estudien, lean. Y después lean los 3 capítulos para que podamos seguir con el estudio de los dos.